Astrid, Buenas tardes, licenciado. buenas Yo creo tardes. que me divertí un poquito con el debate de ayer, realmente. Em, Pude percatarme primero que la candidata Sandra Torres, pues sí tiene mucha dificultad con la pronunciación de varias palabras. Número uno, ¿verdad? Perdón, soy Mm, juzgona, soy maestra, digo yo. está bien. Número dos, eh, muchas de sus propuestas parecen irreales. Nosotros estuvimos trabajando valga la redundancia, en un trabajo sobre la posibilidad de quién ganará estas elecciones, ¿verdad? En otro curso. Y Ujú. entonces miraba también su plan de gobierno, mirábamos su presupuesto y sí, algunas de las cosas que ella decía pues no concordaban con la información que aparece ahí, ¿verdad? En la página oficial, al menos de que no sea ese su plan de gobierno. Y pues también el darse cuenta que existe más que un ataque, ¿verdad? No es como tratar de responder claramente las preguntas, sino era más un ataque dirigido hacia el otro candidato, Bernardo Arévalo, y no es porque tenga preferencia por alguno de los dos, sino que pues se veía realmente más profesional y más preparado el otro candidato, el de Movimiento Semilla. Ok, ok. ¿Y tuve la oportunidad de ver las propuestas de Movimiento Semilla? Así es. Vimos también el plan de gobierno de Movimiento Semilla, ¿verdad? Vimos como espiral, el que trabaja, el que las propuestas de él van conectadas unas con otras. Y entonces, pues sí. Y los estudios también, ¿verdad? Que han realizado es un plan de gobierno bastante estructurado, muy bien fundamentado y como que más realista. Ok, perfecto. ¿Alguien más? Chicos, no sean Y tímidos. sí, ¿cómo se dice? Apoyando a mi compañera, es muy cierto lo que dijo él, lo que dijo mi compañera, porque, o sea, en el debate se notó que fue más que todo ahí a la defensa, porque hasta sacó, ahí sí que a bailar al pobre papá de Bernardo, que no tenía velo en esta entierro, dijo aquel. Mm, ok, Y, y ataque más que todo fue ataque, porque si usted se dio cuenta, las preguntas que le hacían directas, ella no las respondía. Simple y sencillamente se dejaba ir directamente al ataque, al ataque, al ataque, al ataque. Y no daba nada concreto. Decía cosas que nada que ver. Que el INTECAP en Estados Unidos, ¿cómo está eso que ella va a venir a decidir de un país? mm, Va a venir a dar órdenes y donde nada que ver, pues. ok, de acuerdo. No, miren, solo para terminar este tema, que seguramente vamos a ver qué pasa después, porque la próxima clase, pues ya tenemos los resultados. Miren, yo lo que puedo, digamos, investigando un poquito, porque obviamente por el tema de la clase sí nos interesa todo el tema de la parte económica. Entonces, la parte que me parece interesante de Semilla en su propuesta económica es el tema de que ellos están emulando a Keynes, que lo vamos a ver aquí en la clase, ¿sí? Y básicamente Keynes lo que propuso es de que el Estado debería generar fuentes de ingresos a través de la inversión en carreteras y pues bienes como hospitales, puentes y básicamente como inyectar, digamos, esa producción y es un poco complejo porque para 1920 en el tema de la gran recesión sí fue algo que ayudó a salir adelante Estados Unidos. El tema con esto es que la teoría keynesiana, como interviene mucho el tema del gobierno, la parte de cómo financiarse esa infraestructura, entonces es lo que complica la situación porque es un tema de deuda que tiene que generar o tiene que apropiarse de algunos bienes del Estado como para que sean productivos. Pues que yo creo que mi forma de ver las cosas, creo que uno de digamos que las telecomunicaciones, pues todavía se le podía ordeñar un poquito cuando era del gobierno y era creo que de las únicas empresas rentables que tenía, la empresa eléctrica era la otra. Y entonces eso se cedió para que se manejara directamente al tema de la iniciativa privada.
Pero pues eso son las teorías que vamos a ir viendo en el transcurso de la clase. Vamos a ver a Keynes, vamos a ver a Hayek, vamos a ver un poco también de Marx y vamos a ir entendiendo un poco la forma de pensar de esta gente. Y Hayek también vamos a ver. Entonces, el día de hoy vamos a aterrizar un poco más con respecto al tema de la clase y vamos a ver qué es el Producto Interno Bruto, cómo funciona. Vamos a hacer un videito de 10 minutos explicado de cómo funciona el Producto Interno Bruto. Vamos a ver acerca de, de las ventajas absolutas y ventajas relativas, términos que utilizó Adam Smith y David Ricardo. Vamos a ver también el tema de un poco de la paridad del poder adquisitivo y subí una tarea que vamos a realizar en la clase del día de hoy y esa tarea es acerca del índice Big Mac y vamos a ver a detalle de qué se trata el índice Big Mac. Entonces, eh, yo les subí ahí el link del index Big Mac para que ustedes bajen los diferentes precios del Big Mac en los diferentes países y vamos a hacer una correlación en la tarea dice con el tema de combustibles, yo les voy a decir cómo lo hice yo con el tema de cuánto cuesta un Big Mac en horas hombre. Entonces, para que ustedes hagan la misma relación con la parte de combustibles. Entonces, entrando ya en materia de la clase, pues básicamente vamos a ver el día de hoy, como les decía, qué es ventaja absoluta y ventaja comparativa. Entonces, ventaja absoluta, pues fue una teoría que dio a Adam Smith. Este es un señor que nació en Escocia en 1723 y le llaman también como el padre de la economía moderna, el padre de la economía y prácticamente como capitalista también. Y él escribió un libro que se llama La riqueza de las naciones. Entonces, la riqueza de las naciones lo que habla es que, pues básicamente menciona de que a través de la producción de la riqueza uno puede venir y generar empleos. Y es uno de los máximos exponentes de la economía clásica, es de los más famosos que existe. Hay corrientes filosóficas económicas que basan su teoría en él. Y básicamente él asoció temas psicológicos, económicos y éticos y como les mencioné anteriormente, él nace en Escocia en 1723. Pero para efectos de la clase, ¿qué es lo que vamos a ver el día de hoy? También vamos a mencionar un poquito a David Ricardo. Básicamente también fue un economista inglés. Es de origen judío sefardí portugués. O sea, estos judíos sefardí son los que llegaron directamente de la parte de la península arábica de descendencia judía y básicamente ese es un de pensamiento clásico y uno de los más influyentes junto a Adam Smith y Thomas Malthus. Ellos como que fomentaron la base en lo que se constituyó Inglaterra y también en lo que de alguna forma se constituye toda esa corriente que hay del capitalismo. Entonces, ¿qué fue lo que dijo el señor Adam Smith? Pues básicamente que la ventaja absoluta es cuando un país exportador tiene una ventaja absoluta para la producción de cierto bien, ¿verdad? Entonces, y básicamente esta ventaja absoluta se basa en horas hombre. Es decir, cuántas horas hombre son utilizadas y empleadas para producir un bien con el costos más bajos comparado con los demás países. Entonces, Adam Smith empezó a ver cómo es que Inglaterra podría mejorar su ventaja absoluta en comparación a los demás países, porque en los años que Adam Smith nació y que escribió La riqueza de las naciones, pues Inglaterra empezaba a tomar ese auge como un país básicamente de primer nivel. Como ustedes saben, en Inglaterra es un país monárquico, o sea que pues es de los pocos países en el mundo que tiene rey, pero existió una clase feudal y una clase económica muy fuerte, y donde ellos empezaron a ver que la intromisión del Estado en los eh, digamos, actividades diarias de intercambio comercial afectaba el tema de la economía. Entonces, ahí Inglaterra fue que ellos empezaron a formar esa potencia a través de la flota mercante, o que ellos se dieron cuenta de que
era a través de tener esa flota mercante y esa flota naval también, que ellos podían tomar posesión de los lugares que estaban lejanos. Entonces, a través de esa época, él en su libro Riqueza de las Naciones, postula esta teoría de la ventaja absoluta. ¿Y de qué se trata? Entonces, aquí hay un ejemplo para que me vayan siguiendo. Entonces, tenemos a Guatemala y tenemos a Costa Rica. Entonces, y que están produciendo zapatos y que venden bananos o producen bananos, ¿verdad? Entonces, como dijimos, es las horas hombres dividido en la unidad de producto. Entonces, vamos a decir que Guatemala para la producción de zapatos, ellos utilizan 10 horas hombre para producirlo y Costa Rica utiliza 25 horas hombre. Y que a la hora de cultivar bananos, cosecharlos, básicamente Guatemala utiliza 20 horas hombre y Costa Rica utiliza 12 horas hombre. Entonces, eh, si tiene alguna duda, me van interrumpiendo. Entonces, ¿qué es lo que significa la ventaja absoluta? Básicamente, que Guatemala tendría la ventaja absoluta sobre la producción de zapatos porque utiliza menos horas hombre a la hora de que sus hombres o las fábricas produzcan zapatos. Y en el caso de Costa Rica tendría la ventaja absoluta en la producción de banano porque utiliza menos horas hombre para la producción de banano. Entonces, básicamente lo que decía Adam Smith es que podría haber algún intercambio en donde Guatemala le venda zapatos directamente a Costa Rica y que Costa Rica nos venda a nosotros directamente bananos. Entonces, eso es lo que dice la teoría de la ventaja absoluta. Y básicamente él empezó a ver este tema porque a la hora de empezar a viajar en esas flotas navales y ver, se dio cuenta que habían países que eran más eficientes que otros para la producción de producto. Entonces aquí hay otro ejemplo. Entonces, ventaja absoluta, dijimos que un país exportador es aquel que posee la ventaja absoluta a la hora de exportar el bien, ¿verdad? Y la ventaja absoluta es el número de horas hombre empleadas para producir este bien, es más bajo comparado con los demás países. Entonces, aquí hay otro ejemplo para que me vayan siguiendo. Digamos que en este caso, ahorita Guatemala utiliza 80 horas hombre para producir zapatos y Costa Rica 120 horas hombre. Guatemala utiliza 90 horas hombre para producir bananos y Costa Rica utiliza básicamente 100. Entonces ahí empezó a haber alguna dificultad, porque básicamente Guatemala tendría la ventaja absoluta en la producción de zapatos y también tenía la ventaja absoluta en la producción de banano. Entonces, al tener la ventaja absoluta en la producción de bananos y la producción de bananos, no había un intercambio comercial, porque básicamente Guatemala se convertiría totalmente en exportador de sus productos hacia Costa Rica y Costa Rica dejaría de producir ese bien. Entonces, es ahí donde de alguna forma empezó a contrastar la realidad, porque no necesariamente es que funcionan así las cosas, porque si no, Guatemala no produciría absolutamente nada, porque imagínense, nosotros somos uno de los mayores productores de azúcar, pero quiere decir que Brasil, que es el mayor productor de azúcar y de café, estaría exportándonos azúcar y café y nosotros dejaríamos de producir azúcar y café, que es uno de los productos que vimos la vez pasada que más nosotros exportamos y no digamos de bienes tecnológicos, porque básicamente no había ningún intercambio porque no le interesaríamos a ninguno de los países, ya que nuestras horas hombres son mayores a lo que ellos producen. Entonces, y obviamente, por ende, los costos al final tienden a ser mayores, entonces no había intercambio. Entonces, esa era la problemática que se suscitó directamente con el tema de la teoría de la ventaja absoluta que practicó Adam Smith. Entonces, vino este señor, David Ricardo, y básicamente lo que mencionó es que un país exportador es aquel que posee una ventaja comparativa. Y básicamente, ¿qué es la ventaja comparativa? Es el costo derivado de producir un bien a más bajo comparado con los demás países. Entonces, siempre vamos a ir a este ejemplo para que sea práctico, pero antes de continuar, les pregunto, ¿tienen alguna duda con respecto a la ventaja absoluta de Adam Smith? ¿O vamos bien? Lick, Vamos una bien. pregunta. Excelente, buenísimo. Eh, Entonces, Lick, sí, es que no la veo por acá porque estoy ahorita compartiendo. Sí, cuénteme. Lick, ¿y cómo le haremos para sacar las horas, hombre?
Obviamente ahí tenemos que tener más data, pero básicamente lo que menciona el ejemplo es que como que si nosotros ya contáramos con esa información, ¿sí? O sea, para sacar las horas, hombre, obviamente las fábricas tuvieron que haber trasladar cuánto se tardaban en producir. Esto es a modo de ejemplo, pero básicamente a nivel macro, o sea, cómo funciona el tema de la ventaja absoluta. No sé si me expliqué bien con lo que le contesté. Sí, tuvieron que haber hecho muchas investigaciones, muchos Exactamente, experimentos. así es. Pero recuérdense que en esa época no es que hubieran tantas industrias, o sea, no es que hubieran tantas fábricas, no habían muchas fábricas, pues, o sea, entonces él por eso es que él formuló directamente esta teoría, al igual que David Ricardo. Hoy es más complejo el tener esos datos. Entonces, ¿qué dijo David Ricardo? Ok, siempre nos vamos a ir al ejemplo de los zapatos y de los bananos y Costa Rica y Guatemala. Entonces, digamos que Guatemala en horas hombre se tarda 80 o produce 80, perdón, y Costa Rica 120, eh, en banano 90 y Guatemala 100. Entonces, y aquí básicamente es la sola sombra, aquí lo que se compara son los dos bienes. Entonces, yo sé que ahorita en horas hombres Guatemala se tarda 80 horas, ajá, en horas hombre para hacer zapatos y Costa Rica 120. En banano se tarda 90 y Costa Rica se tarda 100. Entonces, lo que David Ricardo dijo, que lo que había que hacer era ver, dividir en este caso el sacrificio que nosotros haríamos a la hora de producir zapatos con el tema del banano, o sea, con las horas hombres de banano. Entonces, lo que se hace es que yo tomo las 80 horas que me tardo en producir y lo divido directamente dentro de las 90 horas que me tardo para producir bananos. O sea, quiere decir que soy 0.89, me tardaría el dejar de producir bananos. O sea, eso es lo que sacrificaría por producir zapatos, ¿ok? Entonces, 0.89 bananos dejaría sacrificaría por producir zapatos, ¿ok? Y en el caso de Costa Rica estaríamos hablando de 1.20. Agarro 120 dividido dentro de 100 horas de banano y me da 1.20. Y a la hora de producir banano, hago al revés las horas. Entonces yo divido 90 horas que me tardo en producir bananos y lo divido dentro de las 80 horas que me tardo en producir zapatos. Quiere decir que yo sacrificaría 1.13 unidades de zapatos para producir bananos, ¿sí? Entonces, soy más eficiente produciendo zapatos porque impacto de menor manera el tema de los bananos, y en el caso de Costa Rica es más eficiente produciendo bananos porque se tardaría 0.80 de horas. Entonces, básicamente, Guatemala tendría la ventaja de producción de zapatos porque se tarda menos horas eh, que Costa Rica, que en este caso Costa Rica comparado con su producción directamente de banano se tarda 1.20, ¿sí? Y en el caso de Costa Rica, pues ellos serían más eficientes relativamente porque ellos se tardan 0.80 en comparación a su producción de zapatos para producir bananos. Entonces ahí habría alguna especie de intercambio. ¿Por qué? Porque siempre y cuando los costos de los productos obviamente sean más bajos que lo que tenemos directamente nosotros en nuestro país, porque si los productos son más altos, nosotros no compraríamos los productos porque nos sale más barato producir aquí porque de alguna forma tenemos los costos más bajos. Pero sin embargo, en horas hombre, básicamente estaríamos nosotros comprándole siempre los bananos a Costa Rica y nosotros les estaríamos exportando. Entonces, esto es lo que ellos dijeron de la ventaja comparativa de los países. Eh, Recuérdense que también en aquella época, en los 1500 y los 1700, pues sí se podía trabajar de esa forma, porque ahorita en el tema de comercio internacional las cosas no funcionan tan así, pero ellos lo que querían comentar es o querían proponer ese tema de teorías o postulados para que hubieran los intercambios necesarios. Y obviamente como un indicador para que yo tendría que mejorar a la hora de producir determinado bien. Entonces, esto es el tema de la ventaja comparativa y la ventaja absoluta. Entonces, también vamos a ver la producción total, medio y marginal. Y básicamente la función de producción nos indica cuando una empresa produce eficientemente, es decir, la máxima producción que puede lograr dados los factores. O sea, qué tan eficiente soy yo a la hora de producir.
Entonces, para que me vayan siguiendo siempre con el ejemplo y queda más fácil, aquí tengo unas gráficas de la producción de cerveza. Entonces, aquí en la primera columna arranca desde cero, quiere decir si tengo 0 trabajadores, no voy a producir ni una cerveza y no voy a tener obviamente ningún producto marginal. Entonces, aquí con un trabajador yo produzco 12 cervezas y de producto marginal son 12 también. Y el producto medio básicamente es la división dentro del producto terminado versus los trabajadores. Entonces, en la primera línea tengo un trabajador, produce 12 cervezas, el producto marginal es 12 eh, y básicamente el producto medio es 12 también. Luego, si yo meto al segundo trabajador, el segundo trabajador me va a hacer, con 2 trabajadores yo voy a hacer 20 unidades y básicamente la diferencia de 20 a 12 son 8 en mi producto marginal y mi producto medio serían 10 porque básicamente serían 20 dividido 2, ¿ok? De los trabajadores que tengo, entonces tengo 10. Y con 3 trabajadores yo hago 26 unidades, de 26 a 20 básicamente solo marginalmente produzco 6 más y en productos medio, pues básicamente estamos hablando de 8.7. O sea, si ustedes se dan cuenta, hay un decrecimiento de la producción. Y básicamente esto lo atribuyen, y al final 4, perdón, 30, la diferencia son 4 y 7.5. Entre más gente estoy metiendo yo, más deficiente soy a la hora de producir. ¿Y qué sucede con esta ley de reducción marginal? Esto lo que sucede es que ustedes imagínense una línea de producción y en la línea de producción, o hablemos directamente de hornear, y ustedes tienen hornos de microondas donde van a meter los pasteles. Entonces quiere decir, si hablamos de pasteles, que una persona con un horno microondas puede hornear 12 pasteles. Pero ya 2 personas podrían, digamos, con esta misma cantidad, incrementándose un poco el tema, porque recuérdense que el capital es limitado. O sea que aquí lo que quiere decir es que nos estorbaríamos a la hora de producir porque no tendríamos tantos hornos y en el caso de la línea de producción, las máquinas de envasado, de etiquetado, pues son finitas y entonces la gente se estorbaría porque tendrían que esperar a que la gente terminara de utilizar en este caso, en el caso de los hornos de microondas y en el caso de las líneas de producción, que dejen de utilizar el etiquetado y empezaría un tema un poco más complejo y se podría llegar, digamos, a, a tener un cronograma para la producción. Pero lo que dice esta ley es que cuando nosotros en la parte económica tenemos en los bienes de capital, tenemos la maquinaria y tenemos los hombres, en este caso las horas hombre, entonces a veces tiende a ser decreciente porque los recursos son limitados. Entonces, eh, ustedes lo que tendrían que hacer es inyectar obviamente más capital para tener más líneas de producción de tal forma que la gente no se estorbe entre sí. Entonces, por este ejemplo, al final es que venimos nosotros decreciendo con la parte de producción y lo mismo sucede si vamos a nivel comercial. Eh, y yo les voy a traer tal vez un ejemplo que yo tenía directamente en la empresa donde yo trabajé de consumo masivo. Nosotros teníamos diferentes rutas de distribución, eh, pero había algunas rutas que no eran rentables y básicamente venían siendo subsidiadas por rutas altamente rentables. Entonces, ¿por qué? Porque el consumo era menos, porque no había mucho tráfico de gente en esos puntos de venta por diferentes circunstancias. Entonces, nosotros al observar esta ley, al final lo que determinamos es que nos deberíamos de quedar con menos rutas y cerrar las rutas que no son rentables para de alguna forma mejorar el tema de lo que íbamos a rentabilizar de negocio. En este caso de la producción, lo que deberíamos de establecer es con cuánta gente es funcional mi planta, porque ya si meto más gente, no es que voy a ser más eficiente, porque si ustedes se dan cuenta, si no tenemos esa línea de producción, si no tenemos digamos, la maquinaria necesaria para que todos lo utilicen al mismo tiempo, entonces eso tiende a decrecer. Entonces aquí está la gráfica del producto total, el producto marginal y el producto medio. Entonces cuando les hablan ustedes del producto marginal, ustedes lo que tienen que ver es al meter más hombres o al meter más equipo, en cuánto decrece o crece la producción. Eso es lo que ustedes deben observar directamente con el tema
cuando les hablen directamente del producto marginal. Y entonces vamos a entrar a ver otro tema que son las preocupaciones de la economía. Entonces, ¿y qué preocupaciones tiene la economía? Primero, el crecimiento y la productividad. Luego, la otra preocupación a nivel macro, lo que tiene es el tema del desempleo. Luego, la parte de la inflación, el tema de la balanza de pagos, el tipo de cambio y el déficit público y la deuda. Por eso es que cuando yo les hablo de planes de gobierno, como decía directamente ahí la compañera, que por un tema de trabajo analizaran el tema de la UNE, es muy importante que ustedes se fijen cuáles son los planes de gobierno y lo que yo entendí es que cabal y no les hicieron sentido el tema de la bolsa solidaria que iba a entregar, el tema de lo que iba a construir, si de todos modos no hay un presupuesto tan grande como para cumplir eso, o había que meter, y ella decía que iba a reducir los impuestos cuando se iba a aumentar el tema del gasto público. Básicamente hay dos formas de hacerlo, a través de cobrar más impuesto o a través directamente de meterse una deuda pública. Entonces, nos iba a endeudar más en base al análisis que hizo la compañera. Entonces, en el tema del crecimiento y la productividad, vamos a ver qué es el Producto Interno Bruto. Y básicamente, como lo mencionamos en la clase pasada, si sumamos todos los valores, servicios e inversiones que se producen en un país, en el año obtenemos el Producto Interno Bruto. Básicamente es una forma de medir el crecimiento económico de un país. Eso es importante porque así nosotros miramos si vamos creciendo o decreciendo con el transcurso de los años. Entonces, y la idea es obviamente que haya más que crezca esa tasa del Producto Interno Bruto, porque de esa forma se generan empleos y de esa forma pues vamos reduciendo las brechas que tenemos de niveles macroeconómicos. Entonces, el crecimiento del Producto Interno Bruto refleja en definitiva la evolución económica de un país, como se los decía anteriormente, y hay varias formas de calcular el Producto Interno Bruto. Mediante el método del gasto, que lo vamos a ver en un video, mediante el método de ingreso, y el Producto Interno Bruto es básicamente el valor de mercado de todos los bienes y servicios finales producidos en el interior de un país durante un periodo de tiempo. Es decir, el PIB es un indicador que cuantifica el volumen de la actividad económica de un país que se produce a lo largo de un año. Es qué tan sanos y robustos es nuestra economía. Es un indicador que ustedes deben estar observando para ver si pues se van cumpliendo los planes de gobierno, si van mejorando los indicadores macroeconómicos de acuerdo a lo que están planteando a nivel económico, ¿ok? Los partidos políticos. Entonces, ¿cuál es la fórmula del PIB? Básicamente es el consumo más la inversión más el gasto menos las exportaciones y las importaciones. O sea, tenemos todas las exportaciones que tenemos y le retamos todas las importaciones. Entonces, esa es la fórmula directamente del Producto Interno Bruto. Todos esos gastos de consumo, todos esos datos están subidos en la página del INE. Creo que están hasta junio de este año. Y en el Banco de Guatemala nos van diciendo cuáles son el total de importaciones y exportaciones, porque vamos a tratar de hacer algún ejercicio en donde estamos actualizando la información. ¿Ok? Entonces, cuando decimos que el crecimiento es positivo del PIB, es que básicamente, por ejemplo, que esperamos un 3% de crecimiento para el próximo año, lo que significa que habrá más inversión en edificios, casas, maquinaria y que se producirán más bienes y servicios. Esto es beneficioso porque habrá más empleo y oportunidades para hacer negocio, lo que les decía. Cuando tenemos un PIB saludable y positivo, hay más inversión. Entonces, ¿cómo podemos ver? Porque uno de los grandes activadores de la economía es el tema de la construcción. Todos esos edificios que ustedes están viendo que están construyendo, eso obviamente es un tema de inversión que se está haciendo, ¿sí? Entonces, todo ese tema que nosotros estamos teniendo del consumo, básicamente podemos ver qué se facturó, eso podemos tomar la página de la SAT, bueno, todo lo que está debidamente contabilizado, ahí está todo los gastos que se hacen directamente. Entonces, lo que hace el Banco de Guatemala o lo que hace el INE es que básicamente toma las cifras que hay de gasto, de inversión, y le resta, toma todas las exportaciones que hicimos y le resta todas las importaciones. Y ahí estamos nosotros con un déficit en la balanza comercial porque Guatemala es un país netamente importador. Y cuando decimos que es negativo, es que básicamente la producción y la actividad económica del país no aumenta en nada y básicamente ahí entra una recesión. O sea, cuando el país no crece,
entramos en una recesión y en estas condiciones es probable que haya desempleo y esto afecte seriamente a las familias. Entonces, cuando hablamos y escuchan ustedes el tema de recesión es porque no creció la economía del país, porque el Producto Interno Bruto fue negativo en comparación a otros años. O sea, debería estar por debajo de cero para que empiece un tema de recesión. Pero es un indicador también que a pesar de que puede estar arriba de cero, podemos nosotros estar decreciendo año con año si no realizamos las medidas adecuadas para frenar este impacto. En este tema entraría la inflación. Sí, ahorita lo vamos a ver, Daryl. Ahorita vamos a ver la inflación para resolverle a su duda. Entonces, aquí vamos a ver solo me dicen si escuchan el video, por favor. En la clase de hoy vamos a aprender a calcular el producto. En la clase de hoy vamos a... ¿Se Sí, se escucha? escucha. Ok, excelente. Sí, licenciado. Buenísimo. En la clase de hoy vamos a aprender a calcular el Producto Interior Bruto de un país. Pero antes de empezar, recordemos que el PIB de un país era el valor de toda la producción de todas las empresas de dicho país. Pues bien, hoy vamos a ver que tenemos principalmente 3 métodos con los que vamos a poder calcular este Producto Interior Bruto. El primero de los métodos que vamos a ver es el método gasto. Este método gasto parte de la base de que todo lo que ha sido producido en un país tiene que haber sido comprado por alguno de los agentes económicos. Recordemos que los agentes económicos eran las familias del país, las empresas, el sector público, es decir, el Estado, y también podríamos sumar a los extranjeros, que también hacen compras en nuestro país. Pues si sumamos el gasto en la compra de bienes de estos 4 agentes económicos, obtendremos el valor total de la producción, el valor del PIB. Por eso, el PIB por el método gasto va a descomponerse en 4 componentes, cada uno de ellos según cuál es el agente económico que ha hecho el gasto. Por lo tanto, los 4 componentes del PIB serán, como aquí tenemos, el consumo, que es el gasto que realizan en comprar bienes las familias, es decir, todo lo que puedan llegar a comprar, toda la ropa, los vehículos, los alimentos, etc. Todo exceptuando el gasto que hacen en vivienda. Luego tenemos la inversión, que será la compra de todos los bienes que las empresas utilizan para producir, la compra de todos los equipos, las máquinas, las herramientas, etc. Y fíjate que aquí, dentro de la inversión, es donde se incluyen las viviendas residenciales, es decir, las casas que compramos para vivir. Es la única excepción que hay, es el único gasto de las familias que no se incluye en consumo. Entonces, aquí recuerda, lo que es la compra de viviendas, aunque sean viviendas para las familias, no iría en consumo, sino que iría dentro de la inversión. Luego tenemos el tercer componente, que es el gasto público, que será obviamente el gasto que realiza el sector público, el Estado, y que se divide principalmente en la compra que hace el Estado en bienes y servicios, por ejemplo, cuando compra una pizarra para el colegio, el pago al personal, como cuando le paga a los médicos o a los profesores, y luego también tendríamos que tener en cuenta el gasto en infraestructuras, como cuando paga, por ejemplo, para construir una carretera o un parque. Y por último, tenemos que sumar las exportaciones netas, que será el resultado de sumar las exportaciones y quitar las importaciones. Las exportaciones es cuando un extranjero compra algo que ha fabricado una empresa española. Por ejemplo, si un alemán compra un vino que ha sido producido aquí en España. Obviamente eso tenemos que sumarlo, porque es un gasto que ha hecho un extranjero dentro de nuestro país. Sin embargo, si sucede lo contrario, si ahora llega un español y compra un coche que ha sido producido en Alemania, eso será una importación y tenemos que restarlo, porque en este caso ese gasto saldrá del país. Por lo tanto, recuerda, el método gasto va a tener en cuenta que el PIB, el valor de la producción, será la suma del gasto de los 4 agentes económicos, es decir, la suma de consumo, inversión, gasto público y exportaciones netas. El segundo método es el que se conoce como el método ingreso o el método renta. Este método parte de la base de que todo lo que han gastado los agentes económicos, es decir, todo el dinero que se han gastado, tiene que ser un ingreso para alguien. Esto es lógico. Si alguien está gastando, otra persona tiene que estar ingresando. Bueno, en este caso, obviamente, todo lo que gastamos en comprar bienes suponen ingresos para las empresas. Ahora las empresas van a coger todos esos ingresos, todas esas rentas, y lo van a repartir entre los factores productivos, es decir, todo aquello que han utilizado para producir. Recuerda que los factores productivos eran los trabajadores que usaba la empresa, más el factor tierra o los recursos naturales, el factor capital y luego la iniciativa empresarial. Por lo tanto, vamos a ver cómo las empresas reparten entre los 4 factores productivos
todas las rentas que han obtenido por la venta de toda la producción. Las primeras rentas que la empresa va a repartir son los salarios, que son básicamente las rentas que reciben las personas por prestar su trabajo. Luego tenemos los alquileres, y es que en ocasiones las empresas pues necesitan algún local o algunos terrenos donde producir. Bueno, pues los alquileres serán las rentas que reciben las personas que son propietarios de estos terrenos o de estas propiedades. Luego tenemos los intereses, que surgen porque en ocasiones las empresas necesitan que les presten dinero. Pues bien, los intereses van a ser las rentas que reciben las personas porque están prestando sus ahorros a las empresas. Y en último lugar tenemos ahí los beneficios, que hemos dicho que una vez que ya las empresas obviamente han pagado todos los salarios, han pagado los alquileres y han pagado todos los intereses, lo que queda son los beneficios de la empresa. Son los beneficios que van a ir obviamente para los dueños, es decir, aquellos que han tenido esa iniciativa empresarial. Y luego fíjate que yo también te he indicado que también tenemos que tener en cuenta las depreciaciones, que son rentas que la empresa va a destinar para cubrir el desgaste que las máquinas sufren por la producción. Pero yo no quiero aquí entrar en muchos detalles porque no lo quiero complicar. Y ya por último, debemos saber que en ocasiones a los salarios se les llama también remuneración de asalariados y que a la suma de los alquileres, los intereses, los beneficios y también las depreciaciones se le llama excedente bruto de explotación. Y por eso en ocasiones podemos ver que este PIB por el método renta o ingreso es exactamente igual a la remuneración de asalariados y al excedente bruto de explotación. Pero lo que nos tenemos que quedar es que lo que nos está diciendo es que es la suma de todas las rentas que han sido repartidas por la empresa a todos los factores productivos. Y así llegamos al último de los métodos, que es el método producción o método del valor añadido. Bueno, antes hemos dicho que por el método gasto el PIB era igual a la suma de todas las compras de todos los agentes económicos. Entonces, ¿podemos decir que el PIB también va a ser igual a la suma de todas las ventas de las empresas? Parece lógico, ¿no? Si hemos dicho que alguien está comprando un producto, obviamente tiene que haber una empresa que lo esté vendiendo. Pues esto sería correcto siempre y cuando las empresas vendieran solo a los consumidores finales, es decir, a las familias. Sin embargo, en muchas ocasiones las empresas se compran productos entre sí. Y en estos casos correríamos el riesgo de estar contando dos veces el mismo producto. Veamos un ejemplo. Imagina que tenemos la empresa Minas, que extrae hierro y lo vende por 4.000 euros a la empresa Aceros. Esta transforma el hierro en acero y lo vende a la empresa Coches por 9.000. La empresa Coches transforma el acero y vende el coche a una familia por 20.000 euros. Si sumamos el valor de la producción de todas las empresas, diríamos que el PIB es de 33.000 euros. Pero así estaríamos contando el valor del acero dos veces. Una, cuando lo vende el productor de acero al de coches y otra vez cuando el acero es vendido a la familia como parte del coche que compran. Y el hierro sería contado tres veces. Una, cuando lo vende la empresa Minas al productor de aceros, otra cuando es transformado en acero y vendido al productor de coche y una tercera cuando el acero es incorporado al coche y vendido al consumidor final. Para solucionar el problema, lo que se hace es contar el valor añadido de cada empresa, es decir, la diferencia entre las ventas y los bienes intermedios que ha usado para producir. Así, el valor añadido del fabricante de coches será 20.000 de producción menos los 9.000 por los que compra el acero, es decir, 11.000. El valor añadido del productor de acero será 9.000 de ventas menos 4.000 de coste del hierro, es decir, 5.000. Y el valor añadido de la empresa de hierro, si suponemos que no compra otros bienes para producir, será el valor de 4.000 de sus ventas. La suma de los valores añadidos será 20.000, que es lo que irá al PIB y que coincide con el valor del bien final, el coche vendido a las familias. Por tanto, el PIB lo podemos calcular como el valor de todos los gastos de una economía, el valor de todas las rentas generadas o como el valor de todos los valores añadidos. La pregunta es si estos tres métodos nos llevan a justo el mismo resultado. El método gasto contaba la compra de todos los productos a sus precios de mercado. Pero cuando compramos en los mercados se incluyen unos impuestos indirectos, como el IVA. Por eso, el PIB por el método gasto nos llevará al PIB a precios de mercado que incluye estos impuestos. El método ingreso contabiliza el reparto de rentas de las empresas a los factores productivos, es decir, el costo de los factores. Y el método de producción cuenta el valor de las ventas restando los costes de producción. Es decir, estos dos métodos nos llevan al PIB a coste de factores,
donde todavía no se han incluido los impuestos indirectos. Para pasar de coste de factores a precios de mercado, tendremos que sumar los impuestos indirectos que se pagan cuando se compra un producto y restar las subvenciones, ya que estas disminuyen los costes de los factores. Así, el método ingreso y el método producción sí que nos dan el mismo resultado, el PIB a costes de factores, y si le sumamos los impuestos indirectos y le restamos las subvenciones, obtenemos el PIB a precios de mercado y coincidirán con el método gasto. Entonces, si queremos calcular el PIB a precios de mercado, podemos usar el método gasto y sumar consumo, inversión, gasto público y exportaciones netas. Podemos usar el método ingreso y sumar salarios, alquileres, intereses, beneficios y depreciaciones, lo que nos daría el PIB a coste de factores, y por tanto tendríamos que sumar los impuestos indirectos y restar las subvenciones, llegando así al PIB a precios de mercado. O también podemos usar el método producción, como la suma de todos los valores añadidos de las empresas, obteniendo de nuevo el PIB a coste de factores y sumando impuestos indirectos y restando subvenciones para obtener el PIB a precios de mercado. Pues ahora vamos a hacer algún ejercicio numérico para comprobar cómo estos tres métodos nos llevan al mismo resultado, al PIB a precios de mercado. Ok, entonces miren, pues al final el PIB que vamos a utilizar nosotros es el del gasto, porque incluye toda la parte de los impuestos. ¿Para qué se utilizan los demás? Solo para entender, como para desglosar el primero, para ver cuánto es lo que estamos produciendo y cuánto le está quedando directamente a la gente que le están entrando la renta, ¿sí? Y las otras, básicamente, lo que se dieron cuenta de ustedes, que es un tema de la diferencia que hay entre la parte que se produce, entre la fábrica y al final el consumidor final. Entonces, todas las estadísticas que ustedes puedan ver que aparecen en el tema de Guatemala es un producto interno bruto de acuerdo a la parte del gasto. Entonces, ahora, ¿por qué es importante el crecimiento económico? Porque al final es el principal determinante de los niveles de vida de la población. Entre más fuerte y más robusto tengamos el PIB, los niveles de población van a estar mejor. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, es todo lo que la gente se gasta, obviamente, y si la gente se lo está gastando es porque lo tiene para gastarse, o porque hizo algún préstamo, pero igual ese préstamo al final es algo que también los bancos entran como renta, entonces al final sí da un tema de robustez en cuanto al tema de la economía. Y básicamente, ¿cuáles son las causas de las variaciones de la producción y la productividad a lo largo del tiempo? Tienen mucho que ver con el tema de los bienes de capital. O sea, si yo, como lo miramos a un principio, no tengo tanto recurso para invertir, entonces a lo largo del tiempo la productividad se va a bajar. O sea, tengo que generar bienes de capital y para eso obviamente tengo que hacer un tema de inversión. Pero aquí entra el tema de la disyuntiva. ¿Qué hago? O sea, para hacer ese tema de inversiones yo tengo que ahorrar. Pues, y el ahorrar significa sacrificar consumo y ocios presentes. O sea, que las familias tienen que tomar una decisión. Si compran un bien de capital, que en este caso puede ser un vehículo, compran una casa a expensas de salir todos los domingos a un restaurante. Entonces, al final, lo que nos da el Producto Interno Bruto es la robustez de un país y en este caso de Guatemala. Aquí hay una tabla de cómo está, cómo hay unas proyecciones y cómo está el Producto Interno Bruto. Esto sacó el año pasado y todos estaban proyectando el crecimiento para el 2023 y 2024. Entonces, si nos vamos a Centroamérica, de ahí vamos a compararnos con la parte del norte. Miramos que Costa Rica en el 2021 tenía 7.800 millones, en el 2022 decrece a 4.300 y hay una estimación de decrecimiento de 2.900 y en el 2024 vuelve a crecer. ¿Por qué venimos tan complicados? Recuérdense que venimos de entrar en una etapa de pandemia en donde empezaron a haber unos factores y la gente digamos, no gastó. O sea, al ver que no hay una certeza de un futuro, entonces la gente dejó de gastar y ese gasto no circuló en la economía, entonces al final el país decrece. Entonces, cuando hay incertidumbre, la gente no invierte, no se siente cómoda y cuando vuelve otra vez a ver que bajan las tasas de interés, que hay más dinamismo a nivel económico, que nos da la certeza
digamos que el nuevo gobierno está haciendo bien las cosas, pues hay un sentimiento optimista y la gente empieza a gastar más y eso también hace que crezca el Producto Interno Bruto. En el caso de República Dominicana, que es el país con que nos hemos estado comparando muchas veces, o sea, a nivel de Centroamérica y el Caribe, República Dominicana es el que tiene el tamaño de la economía de nosotros, y no tanto por la gente, sino por el dinamismo económico que tiene. Ellos estaban en 12.3, decreció a 5% en el 2022. Hay una proyección de crecer nuevamente al 4.3, pero si se dan cuenta, hay proyecciones optimistas casi para todos con el tema del crecimiento. En el caso de El Salvador, de 10 baja a 2.6 a 1.7 y todavía en base a cómo viene la tendencia, que fue lo que vimos en el tema de pronósticos, ellos vienen con una baja con el tema del crecimiento y en el caso de Guatemala, de 8 baja a 4 y de ahí vuelve a bajar para este año a 3.4 y el otro año se estima que va a haber un crecimiento y se va a empezar como a reactivar el tema de la economía. Aún estamos, perdón, ese es Honduras. Sí, no, es Guatemala. Y en el caso de Honduras, después de venir también con el tema del cambio de gobierno, pues hay un decrecimiento bastante fuerte. Ahí está Nicaragua también que decrece y Panamá, que es uno de los países más robustos, también al igual, no del tamaño de la economía de Guatemala, pero sí a nivel de producción, de tema de remesas, por el tema del canal de Panamá y por todo lo que se produce, pues también hay un tema ahí de empezar, ellos están flat con este año y el año siguiente, y ahí estamos viendo cómo va a ser el Producto Interno Bruto en los próximos años. Luego, estos son estadísticas que saqué directamente del Banco Guatemala. ¿Cómo estábamos nosotros en el 2021 con el 8 mil millones de Producto Interno Bruto? Y básicamente, ¿cómo es que bajamos a 4.1 en el 2022? O sea, el año pasado, pues hubieron menos gastos, menos compra de productos y al haber menos gasto, obviamente se compresionó el tema de la economía porque al no haber ese optimismo, pues obviamente no hubieron tantas importaciones y las exportaciones, porque si se dan cuenta que es a nivel macro que está sucediendo, también dejaron de comprar, ¿no? Entonces hubo un decrecimiento con el Producto Interno Bruto. Y las expectativas que es todavía este año a bajar un poco y ya pues empezamos a ver cómo vamos a empezar a crecer en el 2024. O sea, ¿qué nos espera para este año? Cosas complicadas, creo que ya lo hemos visto. Mi esposa me comentaba que compraba, si no estoy mal, la leche pinito creo que a 14 quetzales y ahorita está a 16 y hemos visto cómo la canasta básica ha ido incrementando el tema de sus precios. Entonces, porque es un producto inflacionario que al haber inflación también complica directamente el tema del crecimiento económico. Entonces, estas son las perspectivas de crecimiento mundial. O sea, no solo es un tema de nosotros, sino es a nivel mundial que estamos siendo afectados. Obviamente todavía nos está pegando muchísimo el tema de lo que pasó con el COVID, con el tema también de la crisis de contenedores que hubieron y también que la gente está muy a la expectativa de lo que está sucediendo en Ucrania porque Europa viene dependiente totalmente del gas de Rusia, al final está comprando el producto más caro y obviamente eso hace que se incremente la parte de los precios. Creo que la margarina Mirasol subió de precio. Ok, sí, 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 o sea, todo está subiendo, todo está subiendo de precio y es algo que tenemos que ir viendo, o sea, porque los aumentos de los salarios no es que vengan también con el tema de la inflación. O sea, si se dan cuenta, ahorita con el crecimiento del salario mínimo no iba de la mano con el tema del crecimiento, digamos, de la pérdida del valor adquisitivo de la moneda. Sí, Daryl, ¿le escucho? Buenas tardes, licenciado. Mucho gusto. Con el tema de la inflación, por ejemplo, para poderla contener, entran en este caso los bancos a nivel nacional junto con la Junta Monetaria para poder, como le repito, para poder contener la inflación interna que tenemos ahorita, Ok. como por ejemplo el incremento de las tasas de interés a nivel nacional. Sí, mira, lo que sucede es de que cuando hay inflación y perdes el poder adquisitivo del dinero, hay diferentes factores que pueden estar ocurriendo. Una puede ser que haya más masa monetaria circulando en la economía.
¿Qué quiere decir esto? Que al haber más masa monetaria, quiere decir que hubo impresión de billetes. Esa impresión de billetes empezó a circular en la economía y lo que hizo fue que de alguna forma afectó algunos bienes de consumo y los hizo escasos. Al haber menos oferta que la demanda que tenemos, porque tenemos más circulante, eso hizo que subieran los alquileres. O sea, si ustedes se dan cuenta, bueno, ahorita va a pasar lo contrario cuando estén todos esos apartamentos en renta. Va a haber mucha oferta y había que ver cómo está el tema de la demanda. Pero en el tema de la parte de interés, lo que hace Guatemala es que el Banco de Guatemala con el tema de las tasas internacionales es que van regulando, como bien lo decís, el tema de las tasas de tal forma de tratar de contener un poco los temas inflacionarios. Pero tiene mucho que ver también de cuán eficiente está siendo el gobierno con el tema de sus gastos. O sea, cuando el gobierno está gastando más de la cuenta, cuando se está endeudando a través de traer dinero y lo está invirtiendo básicamente en temas de funcionamiento, ¿qué es lo que ocurre? No es que el gobierno esté invirtiendo en inversión, sino que el aparato estatal está siendo más grande, pues hay circulante, hay dinero que está viniendo a través de préstamos y eso lo que hace, obviamente, es que pues puedan de alguna forma bajar o subir las tasas de interés. En este caso, cuando hay mucho circulante, las tasas de interés bajan porque hay circulante, hay exceso. Ahorita yo creo que lo que está sucediendo es que los bancos están sacando muchos préstamos de consumo y están tratando de colocar todos esos excedentes, pero ¿por qué también puede ocurrir un tema inflacionario? Por el incremento de las materias primas. O sea, si el combustible, que es el elemento energético que más utilizan las industrias, en este caso Guatemala, la matriz energética, hay mucho utiliza búnker para que haya costos energéticos, al incrementarse la energía, al incrementarse el tema de los combustibles para los vehículos, al incrementarse todo lo que conlleva a los métodos de producción, obviamente tienden a subir también los precios de las cosas y eso también puede producir inflación. Eso lo vamos a ver ahorita, Daryl. Entonces, ¿cómo van las proyecciones de crecimiento en el mundo? Básicamente vienen en decrecimiento con temas positivos en el 2024. Y como lo menciona Daryl, en Estados Unidos lo que están haciendo, lo que hizo Estados Unidos fue incrementar las tasas de interés para detener un poco el tema de que la gente se siguiera endeudando. Entonces, al estar las tasas de interés alta, pues la gente no tiene ese optimismo, se frena y no genera también gasto. Entonces, los gobiernos, en este caso, como el tema del Banco de Guatemala, para mí es una de las mejores instituciones tecnocráticas que hay en el país. Ha mantenido tanto el nivel inflacionario también como la parte del tipo de cambio, que es otro factor que nos puede perjudicar. Y eso, con el tema del tipo de cambio, lo vamos a ver en el ejercicio que vamos a hacer ahorita. Entonces, así es como viene la parte del crecimiento y el Producto Interno Bruto per cápita representa la cantidad de dinero que le corresponde a cada habitante del país y si se repartiera por igual entre todos los habitantes de un año. Entonces, si yo agarro todo lo que se produce y lo divido dentro del número de habitantes, eso es lo que le correspondería a cada uno de ellos. En realidad no funciona tan así la cosa porque ustedes saben que hay, pues, como creo que lo han visto, lo vimos en el tema de Pareto, pues el 20% de la gente rica tiene el 80% de la fortuna y el 80% del país o de los habitantes tiene el 20% de todo el dinero. Pero si yo tomo toda la parte del Producto Interno Bruto que se genera un año y lo divido entre el país, entonces me da a nivel per cápita por habitante cuánto le correspondería a cada uno. Entonces, ahora, viendo un poco el desempleo, para ir un poquito rápido porque tenemos que hacer un ejercicio. ¿Por qué preocupa el tema del desempleo? Porque básicamente es la fuente principal de todas las personas. ¿Cuáles son las causas de la variación del empleo y la producción? El tema del capital. Eso va muy de la mano con lo que le mencioné antes. Al no tener un capital necesario, obviamente hay variaciones entre lo que yo puedo eh, demandar de trabajadores y versus la cantidad de gente que está en la etapa económicamente activa que está ofreciendo sus fuerzas de trabajo. Al no haber un tema económico, al no tener bienes de producción, las empresas no pueden generar empleo. ¿Sí? Entonces, esos son una de las causas de la variación entre el empleo y la producción. ¿Y cómo se reduce el desempleo? Como lo va a hacer, pues lo que yo entiendo, lo voy a leer todavía más a detalle,
es que lo mencionaba la vez pasada, que parte de la matriz que quiere hacer Semilla ahorita, si ellos quedaran en el gobierno, ellos lo que quieren es utilizar ese modelo keynesiano en donde va a haber inversiones de parte del Estado en producir carreteras, porque dice que van a hacer, creo que 500 kilómetros de carretera y van a haber caminos alternos o secundarios para llevar la producción, principalmente a todo este tema de la franja transversal del norte. Eso es lo que vi que estaba diciendo Arevalo. Pero básicamente a mí lo que me llamaba la atención en el plan de gobierno que compartieron es que en esos tiempos muertos de la zafra y del cultivo del café, lo que se va a hacer es que se le van a poner piso a las casas de cemento. Entonces van a utilizar albañiles que va a contratar el gobierno. Obviamente no lo va a hacer a través de una dependencia. Imagino que va a empezar a una subcontratación a través de alguna empresa que va a generar fuentes de empleo para estas personas. Entonces eso es lo que, como de alguna forma, como ellos piensan reducir el tema del desempleo. Entonces, y con el tema de la inflación, ¿por qué preocupa la inflación? Porque básicamente es un aumento sostenido y generalizado de los precios de los bienes y servicios de una economía a lo largo del tiempo. Esto provoca alteración en los precios relativos, distorsiona la capacidad de decisión porque al percibir, como les decía, al no tener ese sentimiento eh, positivo de lo que está sucediendo, entonces al final nosotros no resistimos a hacer algunas inversiones o gastos de alguna naturaleza. Y básicamente había un tema de la disyuntiva entre la inflación versus el desempleo. Entonces, eso es lo que vamos a ver a continuación. Entonces, esta es la inflación en cómo ha estado Guatemala, cómo es que venía el tema inflacionario. Vamos a llegar a un 7% y un mínimo de 4% en el 2023 y en el 2024, pues vamos a tratar de mantenernos, que Guatemala ha sido muy, muy, muy saludable con el tema de la inflación. Nuevamente volver a esos temas índices inflacionarios del 3%, 3.70. Entonces, eh, Guatemala, a pesar de todo, pues ha venido controlando el tema inflacionario a través de mantener el tipo de cambio, como lo decía Idaril ahí, a mantener también directamente el tema de los precios, que eso fue lo que hizo de alguna forma Guatemala. ¿Se recuerdan cuando se incrementó mucho el tema del diésel y el combustible? Pues sacaron eh, a ver el tema de subsidiar el tema del combustible. Eso vamos a ver también cómo se genera. Dicen que la imagen se mira borrosa. Yo no sé, ahorita que ustedes bajen su presentación, creo que ahí se mira más clara. Yo la miro bien. Entonces, vamos a ver el tema de la balanza de pagos y tipo de cambio, porque es un problema el déficit de la cuenta corriente, porque la cuenta corriente es qué tanto dinero tengo yo para hacer frente a los compromisos que tengo a nivel internacional. Porque básicamente eh, un país al contraer deudas puede caer en un tema de impago y desencadenar un tema de crisis. Entonces, solo voy a hacer un paréntesis aquí. Entonces, aquí si nosotros dejamos de pagar nuestras deudas, como lo que ha pasado en Argentina, entonces podemos ocasionar que nosotros caigamos en la calificación del nivel de riesgo de país que decrezcamos y que haya una fuga de capitales. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el tema para evitar la crisis entonces de la balanza de pagos? Pues miren, como les dije, cuando sucede este tema de la huida de capitales, es porque el gobierno, para que me vayan comprendiendo, tiene gastos muy altos. Al tener gastos muy altos, pues o cobra más impuestos, que es contraproducente porque se les puede ocasionar problemas, o se mete a deuda, que es lo que ha hecho Guatemala. Entonces sacan bonos a corto o a mediano o a largo plazo para captar dinero. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando un gobierno como el de Guatemala, como lo que sucedió en el 2021, que sacó bonos de capitalización, pues entonces lo que hace es que compite directamente con los bancos locales. O sea que la gente, en lugar de hacer inversiones o poner su dinero a plazo fijo en un banco, lo que hace es que compra deuda externa. Entonces, al comprar deuda externa,
se encarece el tipo de interés, y al encarecerse el tipo de interés, y se encareció porque básicamente al haber una oferta directamente estatal con deuda pública, con tasas de interés más robustas que las que ofrece el banco, pues la gente se inclina a invertir en el país, principalmente las grandes empresas, en lugar de darle dinero a los bancos, porque la mayoría de bancos viven obviamente con los ahorros que ustedes dan, pero también ellos tienen líneas de crédito. Entonces los países lo que hacen es que invierten en la deuda soberana, en este caso Guatemala, y Guatemala hace más atractivo que la gente invierta con ellos y deja de invertir en los bancos, y eso lo que hace es que haya escasez de dinero y esto genera un incremento de las tasas. Y por otro lado, entonces, pues los países que vienen a invertir, o la gente que está en Guatemala invirtiendo, al entender que Guatemala tiene altas tasas para hacer reinversiones en la parte de sus medios de producción, entonces lo que hace es que mejor se prefiere ir de Guatemala porque no le da, digamos, es más barato instalarse en otro lado para producir, porque al final hay una devaluación del dinero por lo que está haciendo el Estado de financiarse demasiado a través de deuda, y entonces hace que los inversionistas se vayan del país, ¿ok? Entonces, ahora, ¿por qué puede ser un problema el déficit público? Porque si el sector público gasta más de lo que ingresa, puede reducir el desempleo en ese momento y estimular la producción en el corto plazo. Es lo que quiere hacer ahorita, bueno, lo que entiendo yo, que es un tema que está proponiendo Tasemía, que el gobierno invierta directamente en el gasto público, o sea, que haga carreteras, que haga hospitales, y si el déficit no se financia con impuestos en el momento, se generará una deuda pública. O sea que para producir lo que yo les decía, tiene que generarse deuda pública, y otro que de ahí es que están satanizando, o sea, yo no tengo a nivel económico, y que esté claro, no tengo ahorita una postura, sino que básicamente esto es un tema de postulados económicos. Entonces, lo que hace es que se financie con más impuestos. Entonces, lo que hace es que las empresas se vayan del país. O sea, al final, las empresas lo que hacen es que no hay dinero para invertir, digamos, a nivel de tasa de interés está muy alto. El gobierno empieza a hacerle competencia directamente a estas empresas. ¿Y cómo le hace competencia? Porque si no se endeuda, no incrementa impuestos, lo que hace es que al final empieza expropiando, como lo que ha hecho Venezuela. O sea, expropió, por ejemplo, a Cemex, que es una planta de cemento, la expropió eh, para competir directamente con el resto. Entonces, eso hace que los capitales se vayan del país. Entonces, eso es lo que hay que tener cuidado, porque el invertir keynesianamente no es tan eficiente. Eso es lo que necesito que vamos a hacer un trabajo, y necesito que investiguen para ver qué es lo que ha resultado, porque ellos dicen que, Semilla dice que va a defender el tema de keynesiano. Ni siquiera vamos a ver lo de Sandra, porque no hay una, digamos, un plan de gobierno coherente con lo que está diciendo, ¿no? Entonces, vamos a ver qué es lo que dice la teoría keynesiana respecto al tema de las inversiones, y cómo es que ha afectado o ha beneficiado el tema de los países. Eh, entonces, cuando un gobierno está invirtiendo directamente, haciéndole competencia a las empresas privadas, obviamente goza de beneficios, de exenciones de impuestos y de muchas cosas. Entonces los países, las empresas lo que hacen es que se van del país, se van a invertir donde haya certeza jurídica, en donde el gobierno no compita con ellos, y en donde no existan privilegios y que haya una competencia sana. Entonces, eso es el problema que hace el no pagar el tema de la deuda pública. Entonces, vamos a ver aquí un video de qué es el poder adquisitivo, porque vamos a hacer un trabajo ahorita en clase de la paridad del poder adquisitivo, que básicamente es un indicador económico y muestra la información sobre la diferencia entre bienes y servicios entre países. Es decir, muestra cómo es de grande la diferencia entre costos de vida entre uno y otro país. Entonces, cuánto vale comprar el mismo bien en un país y cuánto vale en otro. Entonces, ahí es que se van viendo el tema de las brechas. Y básicamente no es un tema sencillo de un tipo de cambio, sino es una comparación un poquito más profunda. Entonces vamos a ver este videito y después les voy a explicar. Ya sabemos medir
el nivel de actividad de una economía utilizando indicadores como el Producto Interior Bruto. Sin embargo, en muchas ocasiones nos interesa comparar los productos interiores brutos de dos economías. Sin embargo, sabemos que el Producto Interior Bruto en su cálculo implica usar los precios corrientes de ese año y expresar este nivel de actividad en la moneda de ese país. ¿Qué sucede cuando tenemos diferentes países que utilizan diferentes monedas y tienen diferentes niveles de inflación? Una de las formas que tenemos los economistas de salvar estas dificultades es, por un lado, en lo que a la inflación se refiere, utilizar precios constantes, es decir, utilizar productos interiores brutos expresados en términos constantes. Sin embargo, nos queda todavía la dificultad de la moneda, porque la moneda, al ser diferente, en ocasiones no, como es el caso del euro, pero al ser diferente en general, implica también cambios en el tipo de cambio, la cotización de las mismas. Para obviar este problema y esta dificultad, utilizamos la paridad de poder adquisitivo, que es un tipo de cambio artificial que definimos precisamente para establecer estas comparaciones. Para exponer nuestro concepto, partiremos de un sencillo cálculo del PIB en el caso de dos países, que llamaremos respectivamente país A y país B. Supongamos que ambos países solo producen dos tipos de bienes, X e Y. El bien X es comercializable, es decir, se puede exportar e importar, mientras que el bien Y no, como suele ser el caso de los servicios prestados localmente. Supongamos también unos precios expresados en sus respectivas monedas locales y unas cantidades como los de la siguiente tabla. Calculamos a continuación los PIB respectivos en moneda local, marcos en el caso del país A, coronas en el caso del país B. En nuestro ejemplo, el país A disfruta de una renta que es 10 veces superior a la del país B. Para comparar ambos PIB expresados en diferentes monedas, podríamos utilizar el tipo de cambio. Sin embargo, esta solución no está exenta de dificultades. De un lado, los tipos de cambio fluctúan diariamente. De otro, los precios de los bienes comercializables tienden a ser iguales a largo plazo en todos los países cuando se convierten a una misma moneda. Es lo que se conoce como ley del precio único. Finalmente, los precios de los bienes no comercializables tienden a ser más altos en los países ricos que en los países pobres. Para solucionar este problema, los economistas construimos un tipo de cambio artificial basado en una cesta estandarizada de bienes y servicios. Si observamos la información de la tabla anterior, la relación entre los precios del bien X comercializable es de 2 a 1, mientras que la relación entre los precios del bien Y no comercializable es de 4 a 1. Con los bienes comercializables podemos suponer que el tipo de cambio entre las monedas de ambos países es tal que cuando se expresan en la misma moneda, su precio es el mismo. En nuestro ejemplo, la cesta estaría compuesta por 3 unidades del bien X y una del bien Y. Utilizando esta cesta se obtiene un tipo de cambio basado en la paridad de poder adquisitivo de 2,5 marcos por corona. De este modo, como el PIB del país A es 40 y el del país B es de 10, podemos concluir que, en realidad, el país A tiene un PIB 4 veces superior al del país B y no 10 veces superior como sugeriría una comparación directa de los PIB en monedas locales. A partir del ajuste anterior, podemos establecer comparaciones internacionales. En esta tabla presentamos algunos datos. Es de destacar que mientras en el caso de países como Alemania o Japón las diferencias no son grandes, sí son enormes cuando comparamos con países como la India. En este gráfico puede apreciarse cómo puede cambiar muy sustancialmente nuestra percepción de la capacidad de generar riqueza de una economía cuando ajustamos el cálculo del PIB con la paridad de poder adquisitivo. Finalmente, una característica muy interesante de este ajuste de capacidad de poder adquisitivo es que no afecta al análisis de la evolución de una economía en términos de tasas de crecimiento. Miren, para no hacerles complicado el tema, por eso hice el tema de esta teoría del Big Mac, ¿verdad? Entonces, básicamente, ¿qué es la teoría Big Mac? Es un indicador. Miren, pues lo que dice esto es que Big Mac, McDonald's utiliza la misma receta para generar el Big Mac en todos lados. O sea, el mismo Big Mac que ustedes se consumen en Singapur o en Estados Unidos es
utiliza los mismos ingredientes que se consumen en Guatemala. Entonces, básicamente, como muchos países tienen monedas diferentes, los precios estandarizados del Big Mac se calcula convirtiendo los precios nacionales promedio de Big Mac con el último tipo de cambio a dólares estadounidenses. Al comparar el precio de Big Mac en la moneda local, si el precio de Big Mac convertido a dólares es menor al precio de Big Mac en Estados Unidos, nuestra moneda está infravalorada con respecto al dólar. Entonces, y si el Big Mac de la hamburguesa más vendida se usa para comparar si está disponible, como les decía, en casi todos los países. Entonces, lo que hay que ver es que si la moneda está valorada, quiere decir que está sobrepreciada en comparación a la moneda de Estados Unidos, que es la que vamos a comparar, o si nuestra moneda está por debajo de como debería estar. Entonces, aquí hay un ejemplo que yo hice para todavía ilustrarles más el tema. Entonces, esto lo saqué directamente de la aplicación de McDonald's que tengo en mi teléfono de cuánto costaba un Big Mac. Al día de hoy, agosto de 2023, un Big Mac cuesta 36 quetzales, ¿sí? Y el tipo de cambio al día de hoy estaba 7.86. Entonces yo lo que hago es que divido 32 quetzales dentro de 7.86. Entonces, y lo que cuesta un Big Mac en Estados Unidos es de 5.15. Es más caro, diríamos, está mejor el país para el tema de Big Mac, es más barato. En términos absolutos, tal vez sí. Pero cuando yo lo transformo directamente a alguna unidad que quiero comparar, que en este caso son las horas hombre, entonces la hora, digamos, lo que está registrado de lo que ganamos nosotros por hora al pasarlo al tipo de tipo de cambio en dólares es de 1.65, porque son 104 quetzales que ganamos diario, que está el salario mínimo. Yo lo que hice que agarré 104 dividido dentro de 8 y eso lo dividí dentro de 7.86. Entonces al final, trasladando las horas que nos pagan con el salario mínimo, las horas de trabajo, perdón, las horas que nos pagan, que están registradas legalmente para un trabajador es de 1.65 dólares, ganamos la hora. Y en Estados Unidos, en Washington, están pagando 17 dólares la hora. Entonces, si nos damos cuenta, yo tomo el valor del Big Mac y lo divido dentro de 1.65 dólares, que es el salario mínimo por hora, entonces quiere decir que yo voy a tener que, para comprar mi Big Mac, tengo que trabajar 2.14 horas. Entonces, eso es el tema de la paridad de poder adquisitivo. El trasladar a una moneda corriente con un tipo de bien que se utilice en los demás países y de tal forma que nosotros podamos ver cómo están las economías. O sea, si ustedes se dan cuenta, para comprar un Big Mac en Estados Unidos, no tengo que trabajar ni una hora para ganar. Punto 30, casi un 33% de la hora para yo comprar un Big Mac. Esto directamente en Washington, que ahí está como en Estados Unidos. Recuérdense que por estado el salario mínimo es diferente, pero el que más alto lo tenía era Washington, 17 dólares la hora. Entonces, y el Big Mac costaba 5.15. Entonces, al final, las personas, el que menos gana en Estados Unidos, para comprar su Big Mac solo tiene que trabajar punto 30. En cambio, en el caso de Guatemala, tiene que trabajar 2.14 horas. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahorita en este momento? Lo que vamos a hacer en este momento es que yo les compartí una tarea y esta tarea lo que tenemos que hacer es que vamos a tomar siempre el índice de Big Mac. Yo les trasladé el índice ahí de Big Mac. Ustedes van a entrar a la página para ver cómo está el índice de Big Mac. Lo que necesito es que lo hagan por cada uno de los países de Centroamérica, que tomen cuánto cuesta el país, cuánto cuesta el Big Mac en Honduras, cuánto cuesta el Big Mac en El Salvador, cuánto cuesta el Big Mac en Costa Rica y Nicaragua. Posteriormente, lo que tenemos que ver es cómo está el tipo de cambio respecto al tema del dólar. Ustedes tienen que dolarizar, dependiendo del tipo de cambio de cada una economía, cuál es el tipo de cambio y tienen que investigar también cuál es cuánto cuesta, bueno, el salario no necesariamente, sino como es el tema de combustible, tienen que ver a cuánto está el galón de combustible. O sea, aquí está 30 y pico de quetzales. Hablemos de la gasolina, no hablemos del diésel, hablemos de la gasolina regular, que es la que tienen que investigar en los países. ¿A cuánto está? La dolarizan y después lo dividen dentro del índice Big Mac, como lo que hice yo ahorita, para determinar si hay alguna diferencia, no solo en cuanto al precio del Big Mac, al tipo de cambio, sino también a ver
cuánto difiere el tema del tema de combustible con respecto a los países. O sea, si yo tomo el valor del combustible para ver si estoy más barato o más caro que en otro país, porque puede ser que yo tenga una economía más robusta y puede ser que al final el valor del combustible sea más alto acá, pero también me paguen más alto en el tema de mi salario mínimo en este país. No sé si me explico, o sea, como para ir viendo esas comparaciones. Y también, por favor, lo que necesito, que no lo puse en instrucciones, es entender cómo están los salarios mínimos, para entender en realidad en qué economía les gustaría estar, o sea, para que nos comparemos en economías. Ok, hablan mucho de Costa Rica, hay que entender cómo es vivir en Costa Rica. Hay que entender cuánto gana el salario mínimo, entender cuánto gana el Big Mac, entender cuánto está el combustible y cuánto vale el salario. Entonces, para hacer ese tema de la parte de la correlación. Entonces, si gustan, empecémoslo a trabajar ahorita, en este momento. Como siempre, me tengo que ir a las -5 porque me tengo que entrar a otra clase a las 7. Yo les empiezo a resolver dudas y solo les quería hacer un paréntesis. Me han estado preguntando acerca del tema de la política pública. Miren, yo no les he pasado la información porque me puse a reflexionar que es un trabajo demasiado extenso que creo que no nos va a dar chance de terminar. Entonces les voy a dejar otro trabajo. ¿Qué es lo que vamos a ver? ¿Qué es lo que va a venir en el examen? Pues lo que vimos en esta clase, lo que hemos visto en las otras clases, va a ser un examen un poco, va a ser teórico práctico, unas preguntas y van a haber un tema de proyecciones y eso es lo que vamos a ir viendo. Yo más o menos les voy a dejar algunos ejercicios para que practiquen y va a venir muy parecido el tema del examen. Entonces, métanse por favor ahorita en este momento, bajen la información, bajen el link y empecemos a investigar y necesito ver cómo va el tema de la comprensión acerca de la tarea que vamos a hacer. Voy a dejar acá qué fue lo que yo hice con el tema, aunque ustedes tienen la presentación, qué fue lo que yo hice con el tema del Big Mac. Básicamente que eso es lo que tenemos que hacer y después ustedes díganme en las recomendaciones en base a lo que pueden investigar o deducir de cómo está la economía en Centroamérica. Yo me metí a la aplicación, entendí que el Big Mac estaba a 32, puse el tipo de cambio 7.86 y me salió 4.07 de dólar, me cuesta un Big Mac. Eso es con todo IVA, ¿no? Luego agarré el salario mínimo, cuánto era al mes, cuánto era diario, y ese salario diario, porque eso sí están los datos, lo dividí entre 8. Y eso que me salió lo dividí entre 786, entonces me dio 1.65. Luego ese 1.65 lo que hice que fue lo dividí entre cuánto 0.07 para que me da 2.14 horas y lo comparé contra Estados Unidos. Entonces, lo que yo necesito es que ustedes primero averigüen cómo está el Big Mac en cada una de las regiones de Centroamérica. Luego, averiguan cómo está el combustible y tanto el Big Mac, si está en lempiras, que está en Honduras, o en dólares, bueno, en El Salvador están dólares, o en colones, en Costa Rica, Córdobas, en Panamá, ustedes lo trasladan a dólares a cómo está el galón de la gasolina en cada uno de los países y saquemos también a cómo están los salarios mínimos. Después, lo que quiero que dividan es el Big Mac dentro del tema del combustible para entender cuántos galones equivale a comprar un combustible. Digamos, si yo hago un canje de galones de combustible, ¿cuántos galones de combustible tengo que canjear por un Big Mac? ¿O cuántos Big Mac tengo que canjear por un galón de combustible? Luego saquen los salarios mínimos solo para entender cómo están en Centroamérica y después ustedes saquen conclusiones en base a lo que van viendo. O sea, ya vieron el tema de cuánto está el Big Mac, ya vieron el tema del salario mínimo, ya vieron el tema del combustible y pues si ustedes gustan agregar otros valores macroeconómicos, lo pueden hacer. ¿Ok? Entonces, bajen el índice. Perdón, ¿Sí? ¿le podría repetir el último? Después de cuántos Big Mac canjeó por un galón de gasolina o viceversa. Después, ¿qué fue lo que dijo? Disculpe. Lo que tienen que hacer ustedes es sacar sus conclusiones. O sea, ponerles de investigar, si quieren investigar un poquito más sobre el país y compararlo con la economía de Guatemala, ustedes entender. Por ejemplo, si ustedes quieren meterle un factor de seguridad, entender, bueno, obviamente este país es más caro porque la seguridad es más alta. ¿Va? Se habla de seguridad ahorita en El Salvador, se habla ahorita de mayor seguridad en Costa Rica, aunque dice que ha habido mucho tema ahorita de que ha habido mucho colombiano, mucho nicaragüense que se ha ido a Costa Rica, pero si ustedes quieren meterle algún otro factor social, político dentro de su variable, también es bienvenido, ¿ok? Eso es lo que necesito que haga. Entonces,
Métanse al índice Big Mac, por favor, quiero ver si tienen algún problema con eso. Solo para ver si el link les abrió y todo. Perdón, ¿de dónde dejó el link? En Classroom. Gracias. Confirmado, licenciado, sí lo deja ver. Ah, vaya, perfecto. Entonces lo deja ver y aparte de eso, ya viene el índice Big Mac. Ahorita lo que hay que ver es el tema, el tipo de cambio, ¿ok? Yo la tarea la puse, voy a modificar porque pensé que nos iba a dar chance verla, tratar de hacer en la clase, ¿sí? Entonces la voy a modificar. Miren el video, hoy lo subo también para que ustedes tengan los videos ahí y ahí están los videos que subí de qué era la paridad de poder adquisitivo y el tema del Producto Interno Bruto. Ahorita voy a chequear eh, si está en claro. Un segundito. Ah, ok. Solo voy a parar la grabación porque dice que no puedo parar no puedo salirme de la pantalla si estoy grabando. Entonces voy a frenar la parada.